Hola, soy Patricia Llanes, muy contenta de ser parte de esta experiencia, participante del Diplomado Gestión Cultural. Vamos a ver en esta ocasión algunos conceptos muy importantes como cultura y patrimonio. En una primera parte vamos a ir viendo algunas bases para poderlo conceptualizar lo que es cultura. Por ejemplo, observamos en este gráfico en donde están personas no solamente junto a la naturaleza o la vegetación, sino que están en armonía, están en una estrecha relación de lo que le hace parte a la cosmovisión propia, sobre todo de los pueblos indígenas, quienes nos dan una enseñanza a la sociedad en general de que existe el respeto mutuo de igual a igual en cuanto a ser humano y naturaleza. Es importante partir de aquí, de situarnos un poco de la lógica ambientalista, si se quiere, para poder entender lo que es una convivencia cultural. Muchas veces se confunde cultura con folclore, lo cual vamos a ir viendo más adelante que son cosas diferentes. Entonces, vamos a partir de lengua, territorio y educación. ¿Por qué lengua? Porque cada cultura, en este caso como nación o pueblo reconocido en nuestro Estado plurinacional, se caracteriza también con una propia lengua, no solamente como quechuas, aymaras y guaraníes, que son los más reconocidos tal vez, sino que también existen los yuracarés, los mocetén, chimán, etcétera, que también eh, tienen su pertinencia a lenguas, pero que sobre todo es importante hacer el uso de la lengua porque la traducción de las mismas no es igual en cuanto al significado. También territorio es importante tomar en cuenta para ubicar un poco el concepto de cultura, porque territorio y territorialidad, que son dos cosas diferentes, también nos sitúan, nos ayudan a ubicar un poco el origen de esta comunidad que se va emergiendo o va desarrollándose en un contexto cualquiera. En muchos casos existen también gente que ha ido migrando principalmente hacia las urbes desde sus territorios o territorialidades originarias, lo que por consecuencia quizá nos lleva a una tendencia de la aculturación, lo cual es una alienación de otras culturas por consecuencia. También es importante tomar en cuenta educación, porque educación es un resultado de la transmisión de conocimientos y saberes, pero no solamente de la escuela. A veces nos queremos cerrar que educación es solamente lo institucional y sin embargo educación es también aprender en la casa, aprender en la comunidad, aprender de los abuelos, aprender de todo un barrio. Y es fundamental para que la educación, si se quiere, como de modo popular, sea parte también de podernos mantenernos en una constante revitalización de las culturas. Finalmente, la identidad cultural es un elemento importante para poder escalar lo que se quiera hacer como gestores culturales en adelante. Vamos a profundizar un poquito lo que es lenguas. ¿Por qué las lenguas son tan fundamental hablar en cultura? Porque la semiótica lingüística, como nos habla Chomsky, Saussure y otros lingüistas expertos en el área, nos hablan por un lado de la gramatología lingüística y por otro de la deconstrucción de la gramatología, porque existe una estructura ya formalizada de las lenguas, de lo cual viene desde territorios ajenos como un continente europeo principalmente, que ha ido durante siglos colonizando a los pueblos de América. Entonces, las lenguas indígenas no surgen necesariamente con una gramática, sino principalmente con la oralidad. Y la oralidad es una expresión, una manifestación de su contexto propio, de la cual, reitero, no puede ser traducida de la misma manera, que incluso existen significados que no pueden ser sencillamente traducidos y tienen que hablarse en la misma lengua. Es fundamental partir de ahí para que también se entienda la complejidad de las culturas vivas. Por otra parte, existe un antropólogo francés, Lévi-Strauss, muy reconocido, que nos ha hablado de estudios importantes como la raza, la antropología, raza, lengua
y entre otros elementos que también da lugar a una estructura según sus estudios para que se pueda entender lo que es cultura. Algunos sistemas que también le implican los aspectos económicos para su transformación cultural o su conservación, entre muchos otros elementos de los cuales nos hace pensar también, y quizá una dimensión filosófica, hasta dónde se puede preservar una cultura o hasta dónde se pueden ir quizá perdiendo algunas tradiciones. Es importante también recordar que, por ejemplo, Ramón Rocha Monroy, una personalidad importante en el campo académico, reconoce a Zulma Yugar, una artista muy importante y muy querida sobre todo por nuestro país boliviano y también por el mundo, en donde, por ejemplo, se la destaca porque es una persona que hace arte musical, pero a partir de lo que es su identidad cultural, a partir de lo que, como dice aquí en la frase, es el amor por su país y su gente, el amor por la piel morena. Es tan importante resaltar esto también porque muchas veces el racismo ha recaído precisamente al ver unos prejuicios por el color de piel, lo cual llevar desde la música en alto el color, la piel morena, la tradición que tenemos, la lengua indígena y entre muchas cosas que nos caracteriza como originarios o como diversos, es importante llevarlo en el arte y trascender esto en todos los pueblos y, por qué no, en todo el mundo. También podemos hablar de cultura y desarrollo, lo que un poco ha hecho quizá poner alguna preocupación de por qué se tiene que ver o negar el desarrollo o por qué aceptar el desarrollo. Es decir, en algunos casos hablar de desarrollo donde hay pueblos originarios se ha entendido que sería la destrucción, la depredación de los recursos, extinción de algunas especies, etc. Más allá de que se pueda ver una modernidad, entre comillas, para un pueblo o nación indígena, lo que se tiene que ver cultura y desarrollo es sobre todo la revalorización, reconocimiento y patrimonio de lo que son la producción propia, la producción, si se quiere, intracultural, originaria, porque solo así se va a poder reivindicar las culturas vivas y sobre todo el autogobierno que se quiere realizar desde los pueblos indígenas. Y aquí vemos un ejemplo de los tejidos originarios, que por ejemplo es muy recurrente en la dinámica económica desde las artesanías y por supuesto en más variedades también, que vienen a ser hechos a mano sobre todo, y no solamente es por ver los colores, los diseños, sino por el significado que le dan a estas piezas tan importantes y tan bonitas, que además son llamativas para incluso la mirada extranjera. Pero aquí existe algo muy fundamental, que es eso, el significado, la semiótica del arte, ¿no? Aquí hay una lectura también que es importante tomar en cuenta. Boaventura de Sousa nos habla un poco de la refundación del Estado, en este caso del Estado plurinacional. El Estado plurinacional de Bolivia ha tenido que darse después de muchos procesos de lucha, de reivindicación de pueblos indígenas, y no en el año que se ha creado una nueva constitución política del Estado, sino que décadas anteriores, incluso siglos anteriores. Podemos mencionar líderes importantes como Zárate Vilca, o más adelante, incluso en épocas de dictadura como Domitila Chungara, por mencionar una mujer. Podemos hablar desde más antes como de Bartolina o más actual como tal vez Evo Morales y etcétera. Muchas personalidades que han tratado de manera persistente posicionar a nuestro Estado o República Boliviana en un Estado plurinacional para que las nacionalidades indígenas vayan con más respaldo, si se quiere, en sus funciones de autogobierno. Solamente si damos lugar al autogobierno de los pueblos indígenas va a ser posible poder ir de manera divergente y más sólida
hacia una construcción cultural, intercultural para el mundo también. Y por supuesto para dar lugar y dar pie a unas fundamentaciones muy sustentadas para el reconocimiento de patrimonio cultural, que lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, ahora pasamos a lo que es patrimonio. Patrimonio también se puede desglosar en muchas conceptualizaciones, ¿no? O categorías o clasificación. Vamos a ir viendo, por ejemplo, que existen materiales, inmateriales, tangibles o intangibles, nacional, global. Y aquí, por ejemplo, vemos quizá un recuadro de paisaje, ¿no? Esto es un lugar en Potosí, un sector muy reconocido, de lo cual todavía quedan incógnitas si están como patrimonio o no. Pero en muchos lugares de nuestro territorio boliviano todavía está en curso de poder ser reconocido como patrimonio cultural. Patrimonio de la humanidad en Bolivia. Existen algunos datos muy fáciles de encontrar, de los cuales están ya reconocidos como patrimonios de la humanidad de Bolivia por la UNESCO, ¿no? En un tiempo no mucho, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se ha ido construyendo mucho mejor los derechos humanos. Y por supuesto, antes de la Segunda Guerra Mundial todavía existía la duda de si incluso una persona indígena, en este caso, era reconocida como ser humano o quizá como tal vez como un animal más, ¿no? Entonces hay unos avances muy importantes, muy significativos que se han dado en la historia, pero en caso boliviano, sobre todo en la década de los 80 hasta el 2014, como lo vemos en el cuadro, se han ido reconociendo diferentes patrimonios culturales en diferentes departamentos del país. Cajías Fernando nos habla de unos antecedentes importantes en donde cita o menciona a la UNESCO también por el hecho de que ha sido reconocido el patrimonio cultural para Bolivia, y también nos hace recuerdo que, por ejemplo, Bolivia ha sido el primer país en reclamar el patrimonio cultural, sobre todo para la categoría o el ámbito del folclore. También nos recuerda que, por ejemplo, existen algunos criterios de selección para que algo sea patrimonio. Puede ser la fundamentación histórica, la conservación arqueológica, la protección, los referentes de la excepcionalidad, y eso es sobre todo lo que aquí quisiera resaltar, que existe un criterio de la excepcionalidad cultural, es decir, que no es quizá repetitivo o tautológico en otros campos o en otros lugares, ¿no?, del mundo. Y por ejemplo aquí nos recuerda que los monolitos han tenido que esperar hasta siglos para ser reconocidos como patrimonio cultural, y por este criterio de la excepcionalidad. Y también existen muchos otros ejemplos que han tenido que sufrir una larga espera para que al final sean reconocidos como patrimonio cultural. El patrimonio cultural también puede ser visto como desde aspectos o recursos tal vez de producción propia, originaria, como vemos en la foto, que existe una zona, alguna región específica, como alrededor del lago Titicaca, por ejemplo, más por La Paz, incluso alguna parte de Oruro, donde estas artesanías que son hechas a mano por los pobladores también son reconocidos como patrimonio cultural, puesto que cuando hablamos de patrimonio también da lugar a una posible profundidad o trayecto del turismo, ¿no? El turismo que siempre quiere ver un realce de novedoso, de atractivo, y también en la dinámica económica. También vamos a ir viendo que existe tipos de patrimonio como el material tangible. Bien, vamos a ver entonces algunas clasificaciones muy generales, como patrimonio material tangible, patrimonio inmaterial o intangible, patrimonio histórico, patrimonio nacional. Patrimonio nacional
que puede ser abordado desde un territorio nacional, evidentemente, pero que sin embargo podría trascender más allá de las fronteras, ya que en este ejemplo que vamos observando en el gráfico puede dar lugar o referencia del Año Nuevo Andino o el Año Nuevo eh, del solsticio de verano o de invierno, que no solamente queda en Bolivia, no solamente es de abordarlo desde el Tiahuanaco y desde los sectores que son pertinentes para estas tradiciones de ritual, sino que también se suman muchos estados cercanos de la región como Chile, Perú, Argentina, Ecuador y otros países incluso que se suman a este llamado del solsticio de invierno o de verano, porque es una conexión de los pueblos que yo diría, más allá de una territorialidad nacional fronteriza, esto va a una territorialidad de los pueblos indígenas desde Abya Yala. Y existen muchas otras de las cuales podemos poder ejemplificar como patrimonio nacional. También patrimonio histórico es importante tomar en cuenta, una categoría importante porque existen aquí el lugar de las memorias colectivas, donde por ejemplo estas cerámicas que nos recuerdan a la producción artística precolombina de nuestras regiones andinas principalmente, que lastimosamente hoy en día existen muy pocos elementos recuperados o en resguardo, lo que da lugar a que los gestores públicos se pongan un estricto seguimiento y control, sobre todo para la protección de lo que va en pie del reconocimiento en patrimonio histórico, ya sea como tangible o intangible, pero que siempre van resguardando las memorias colectivas, ¿no? También patrimonio inmaterial o intangible, que se pone comúnmente como ejemplo el tema folclórico, en este caso las tradiciones del Carnaval de Oruro, en donde incluso hay una incidencia religiosa católica por la idolatría, la simbología. Por ejemplo, una virgen que es reconocida o posicionada como su patrona en diferentes departamentos del país, como en Cochabamba la de Urcupiña, en Yayagua de Asunción, en Oruro del Socavón y etcétera. Entonces, esto también tiene una influencia religiosa católica, de la cual no podemos confundir con cultura, ¿no? Cultura y folclore son cosas muy diferentes, que principalmente lo que es folclórico da lugar o hace un llamado principalmente a la visita turística. Y también patrimonio material tangible, que por ejemplo la Puerta del Sol en este caso ha sido también reconocida después de muchos siglos de espera, después de un trayecto importante para que se dé lugar al reconocimiento de este patrimonio material tangible en nuestro país, y que sobre todo ahora amerita la máxima preservación de estas monumentales obras que quedan en lugares de los Andes. Es en cuanto podemos ir resumiendo un poco la clasificación de patrimonio, y también quizá comentar que existe un desafío importante para todos los gestores culturales que quisiéramos llevar adelante un reconocimiento de patrimonio cultural en los diferentes áreas, distintos ámbitos, y que la única manera de lograr cosas más contundentes y de impacto va a ser con la unidad. Es con lo que quisiera terminar. Bueno, muchas gracias por la atención.